sé si alguna vez te has podido sentir de esta manera. Estar trabajando duramente en algo. Quizás has invertido tiempo, has invertido esfuerzo, has invertido ilusión en algo, dedicación en algo de lo que estás haciendo. Te has levantado incluso con ganas porque te hace ilusión invertir ese tiempo, ese trabajo, y lo haces, te esmera, pero pasa la semana, incluso cuando llega la noche, te das cuenta que ese trabajo que has hecho como que no tiene ningún fruto, ¿no? No ha tenido ningún resultado, quizás el resultado que tú te esperabas. No ves ningún fruto deseado y lo único que puedes sentir en tu corazón es cansancio, lo único que sientes en tu corazón es frustración en tu cuerpo, ese cansancio, ese agotamiento de haber estado trabajando duramente todo el día, pero cuando llega la noche miras atrás y dices, no veo ningún resultado, no veo resultado de mi esfuerzo, de mi entrega, y tu mente también se desanima. No solamente tu cuerpo se fatiga por el duro trabajo, sino también tu mente, tu corazón se desanima. Mira lo que dice la palabra en Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La voy a leer en otra versión para entender mejor, ¿vale? Lo que aquí se está diciendo. Dice, si usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Repite conmigo, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría y ayuda a tener éxito. Afila la hoja. Mira, el libro de Eclesiastés se le atribuye a Salomón y lo escribió ya en tiempo de su vejez. Y la idea principal de este libro de Eclesiastés es: el hombre sin Dios no es nada. Cuando tú lees el libro, muestra lo absurdo de un mundo que solamente busca un placer temporal, que solamente busca el beneficio temporal, las riquezas, solamente busca el llenarse de cosas pasajeras, vanidad, necedad. Son palabras que encontramos en este libro que solamente lleva al vacío absoluto, a la desesperación total. Pero cuando nuestras vidas están guardadas en Dios, aleluya, cuando Él es el todo en nuestras vidas, cuando buscamos la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, entonces Dios le da un significado a la vida. La vida tiene un propósito. Podemos vivir una vida plena y abundante, aleluya. Dios proveyó la respuesta para los vacíos de nuestras vidas. Dios proveyó la respuesta para el vacío de tu vida, de mi vida, para el vacío de las vidas de tantos corazones que está envuelto en tantas cosas, aún esforzándose día tras día, pero que cuando llega la noche y mira hacia atrás, lo único que encuentra es que no hay resultado, no hay fruto. Pero Dios proveyó la respuesta para los vacíos de nuestras vidas a través de Jesús. Amén. Quien vino para que vivamos una vida abundante y con sentido. Esas palabras tan hermosas que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría y ayuda a tener éxito.
cuenta una historia, seguramente la habéis escuchado, de un hombre que con frecuencia se sentaba a descansar cuando cortaba la leña. Otro que nunca descansaba, es decir, siempre estaba cortando la leña, cortando la leña, cortando la leña. Pero no tomaba tiempo para hacer lo que tenía que hacer, sino que simplemente su fin era cortar leña, trabajar y cortar leña. Le pregunta a este hombre, ¿por qué? Si él descansaba, ¿cómo era posible que él siempre lograse cortar más leña, incluso haciendo descanso? Y el hombre le explicó que cuando parecía estar descansando, en realidad estaba afilando el hacha. Mira, hay unas palabras de Abraham Lincoln que él dijo: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha, afilando el hacha. ¿Y sabe, iglesia? ¿Cuántos cristianos están cometiendo el mismo error que el leñador? Que está tan ocupado en cortar leña, en cortar leña, que se ha olvidado de lo más importante, que es afilar el hacha. Afilar el hacha. Igualmente ocurre con nuestras vidas. Estamos tan ocupados con tantas cosas, con el trabajo, con nuestras empresas, con los estudios, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, que hemos descuidado nuestra herramienta, nuestra hacha. Hemos descuidado afilar nuestra hacha. Por eso los resultados de nuestras vidas no son los esperados. Por eso los resultados de nuestras vidas no son satisfactorios. Y nos sentimos cansados, nos sentimos derrotados, nos sentimos agotados. Porque hemos dejado todo el esfuerzo en trabajar. Hacerlo como yo pensaba, como yo creía. Y no vemos ninguna clase de resultado. Y poco a poco nos vamos desgastando. Y vamos experimentando un sentimiento de frustración en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa el hacha? El hacha en la Biblia tiene un significado simbólico, representado, depende del contexto, en diversos aspectos de la vida espiritual y la relación del hombre con Dios. Vamos a ver algunos. En 2 de Reyes 6, del 1 al 7, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, ¿vale? Para que se nos sea más cortito. Encontramos la historia del hacha que flota. ¿La conocéis? Los hijos de los profetas le dicen a Eliseo que el lugar donde vivía con él era estrecho. Entonces comenzaron a cortar árboles, a talar árboles, y en un descuido a uno de los profetas se le cayó el hacha prestada en el agua. Y él fue corriendo a Eliseo y le comenta: ese hacha prestada se me ha caído en el agua. Entonces Eliseo dice que cortó un palo y le echó allí. E hizo que el hierro, el hacha, flotara. Aleluya. Y esta historia nos demuestra el poder de Dios para solucionar los problemas más pequeños. A mí me encanta. Porque Dios no solamente se preocupa cuando tú tienes un gran problema, entonces oramos porque estamos súper agobiados. Vemos a Dios también en las cosas simples de nuestras vidas, en las cosas cotidianas de nuestras vidas. Y esta historia cuenta una cosa, un ejemplo muy cotidiano. El hacha no es algo tampoco valioso, pero para la persona sí era valiosa, porque era un hacha prestada, no era suya. Y vemos cómo Dios se preocupa también de esas cosas pequeñitas, pero que a ti y a mí nos afecta porque son de nuestras vidas cotidianas, ordinarias.
Y podemos ver el hacha como símbolo de la gracia y de la intervención divina. Aleluya. Dios se preocupa por tu vida. Pero ahora bien, también encontramos en Mateo 3, del capítulo 3, versículo 10, otra expresión también cuando habla del hacha. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí encontramos el hacha como un símbolo de juicio de Dios, donde los árboles que no dan fruto serán cortados y quemados. En el versículo que hemos leído, si se usa hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja. Este hacha puede simbolizar mi relación con Dios, mi conexión con el Espíritu Santo, el cuidado de los dones que Dios me ha dado, de los talentos, de lo que Dios ha dado a mi vida. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo está tu hacha? Es decir, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu conexión con el Espíritu Santo? ¿Cómo estás cuidando de lo que Dios te ha dado, de los dones que Dios te ha dado? De los dones que Dios ha depositado en tu vida. Y te hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que has afilado tu hacha? ¿Cuándo fue la última vez que has afilado tu hacha? Porque cuando no estamos bien afilados con el Espíritu Santo, vamos a dar golpe sin ver resultado. Y sobre todo nos vamos a sentir agotados muy rápidamente, porque vamos con nuestros esfuerzos, vamos con nuestra capacidad, vamos con nuestra sabiduría. Necesitamos pasar más tiempo con el Espíritu Santo. Necesitamos pasar más tiempo en comunión con el Espíritu Santo para que Él nos dé sabiduría. Hermanos, necesitamos sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, para enfrentar las diferentes circunstancias que pueden venir a nuestras vidas y que tenemos que gestionarla a lo largo de nuestro camino. Nuestra hacha tiene que estar afilada y para ello necesitamos buscar intimidad con Dios. Mira, la única manera que podemos afilar nuestra hacha es tener intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con Dios. Mateo 6:6 dice, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que dice? Cerrada la puerta. Intimidad. Intimidad. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que tú tengas intimidad. ¿Cómo podemos afilar nuestra hacha? Teniendo intimidad con Dios. Intimidad con Dios, con su Espíritu Santo. Nos tenemos que apartar de los ruidos. Hay muchos ruidos. Hay muchas voces. Hay muchas cosas que hacer. Y cuando te involucras en cosas, y lo digo por propia experiencia, estás todo el tiempo para arriba, para abajo, te levantas ya hasta con estrés. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo me levanto hasta con estrés. Y tengo que aprender a pararme, a buscar de Dios en mi vida. Tengo que aprender a afilar mi hacha, porque si no la tengo afilada, el enemigo se va a aprovechar, y bien que se va a aprovechar. Tengo que cerrar la puerta para que nadie me estorbe. Apago mi móvil,
Y no solamente lo apago, sino lo pongo al revés. Y muchas veces le pongo hasta un cojín para no verlo. Porque muchas veces oramos y se nos abren los ojos. ¿O solamente me pasa a mí? Y abrimos y cogemos el móvil. Y después volvemos a orar. Y cogemos el móvil. Voy a ver quién es, Señor. Y cogemos el móvil. O estamos orando, corriendo porque llegamos tarde al trabajo. Levántate antes. Madruga un poco más. Sé que cuesta. Pero, hermanos, si tenemos bien afilada nuestra hacha, vamos a ver fruto. Y el precio lo tenemos que pagar. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Tú con Dios. Tú con Dios. Dentro del matrimonio es bueno orar juntos. A mí me gusta orar con mi esposo. Y me imagino que él también conmigo, ¿no? Pero mi tiempo de intimidad sola con Dios no me lo quita nadie. Yo me encierro en mi habitación que tengo de estudio y ahí ya soy yo con Dios. Después podemos estar juntos, también los hermanos, orar, los matrimonios, la familia, que es bueno y hay que hacerlo. Pero tu tiempo de intimidad cerrada, la puerta, siendo auténticos, amén, siendo auténticos con el Espíritu Santo, no habiendo dobleces, mentira, queriendo aparentar algo que no somos. El Señor nos ve, el Señor te ve, el Señor sabe de ti, conoce de ti, te conoce tu debilidad, conoce tus pecados, conoce tus cosas buenas también, lo conoce todo, tu carácter, todo lo conoce. Entonces, sé auténtico con el Espíritu Santo. Sé auténtico con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para que nuestra hacha esté afilada? Necesitamos buscar su palabra. La palabra de Dios. Hermano, no pretenda vivir tu vida sin que la palabra esté lo primero en ti. Porque entonces el enemigo se va a aprovechar. La palabra debe ser nuestra guía en todo. La palabra tiene que ser nuestra guía en todo. No hay cosas que ya no se llevan. Esto fue escrito hace mucho tiempo. Ya esto no tiene nada que ver con nuestro tiempo. No. La palabra dice que todo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. La palabra en el cristiano debe ser nuestra guía. Nuestra guía es la que alumbra nuestro camino. Es la fuente de la verdad y la esperanza. Y debe ser la forma de la cual yo me alimento cada día. Yo me tengo que alimentar de la palabra. Igual cuando nos levantamos y nos ponemos un café, una tostadita, o vamos a comer al mediodía, porque ya el estómago empieza a rugir. Igual tiene que ser la palabra. Yo necesito comer de la palabra. Porque si pasa el día y me acuesto y ni siquiera he meditado en la palabra, nuestro espíritu debe de anhelar, gritará de desesperación. Mi alma debe de gritar de desesperación. Anhelo la palabra, necesito la palabra. ¿Cómo afilamos nuestra hacha? Buscando y necesitando de la palabra, tomando tiempo, leyendo la palabra, pero no leer por leer, sino meditarla, hermano. Hacerla viva. Que esas letras empiecen a cobrar vida en nosotros y empecemos a practicarla, porque de nada vale que tú leas la palabra para cuando tú cierres las hojas, hagas lo que te dé la gana. ¿No has entendido entonces? Estás viviendo en una mentira. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que afilar nuestra hacha con la palabra de Dios. Y también necesitamos la oración. Porque la oración nos conecta con Dios.
nos conecta con su presencia. A través de la oración recibimos su amor, su fortaleza. Necesito a través de la oración expresar lo que hay en mi corazón. Y la oración es un medio que me ayuda a crecer espiritualmente y me ayuda a desarrollar una mayor intimidad con Dios, comprender mejor su voluntad y vivir conforme a sus enseñanzas. Así que no es solamente con la palabra, tienes que afilar tu hacha a través de la oración, hermano. Tenemos que orar. Cierra tu puerta y toma tiempo para orar. Toma tiempo para orar. Mira, yo lo veo en mi vida cuando he salido corriendo, porque muchas veces he cometido estos errores por la bulla, por todas las cosas de salir de mi casa y llegar la noche y estar trabajando en la obra de Dios, pero no tener tiempo para buscar a Dios de la obra. Y me he dado cuenta que cuando ha surgido cosas y me he alterado, me he sentido mal, ha habido muchos sentimientos en mi vida. Pero cuando he buscado de la presencia, cuando he recibido esa palabra, cuando mi espíritu se ha conectado con el Espíritu de Dios, igual me pasan las mismas cosas, pero hay paz en mi corazón. Incluso Dios me puede dar incluso una palabra de bendición. Soy capaz de mantener un control y puedo escuchar con más claridad al Espíritu Santo hablando en mi vida. ¿Por qué? Porque ya hay una conexión. Ya hay una conexión. Pero no solamente necesitamos de la palabra, de la oración, sino que necesitamos congregarnos. Es súper importante que los cristianos se reúnan para adorar al Señor. Qué hermoso es cuando podemos entrar por esas puertas y sentirnos en familia. Sentirnos que hemos venido con un propósito y es buscar a Dios, aquel que ha transformado nuestras vidas. Es súper importante que los cristianos se reúnan para adorar, para animarse mutuamente y hacer crecer su fe, amén. Desarrollar los dones y por supuesto, por obediencia a Dios. Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Estas son algunas cosas que necesitamos para afilar nuestra hacha. ¿Cómo está tu hacha? ¿Cuánto tiempo haces que realmente no afilas tu hacha? Mira, Satanás desde siempre ha tenido estrategia. Siempre ha tenido estrategia. Y una de las estrategias de Satanás es que tu hacha esté sin afilar. Escúchame bien. Una de las estrategias de Satanás es que tu hacha esté sin afilar. A él le encanta. A él le encanta vernos cuando salimos corriendo de nuestras casas, cuando no tomamos tiempo para orar, para leer la palabra. A él nos encanta cuando no puedo congregarme porque tengo que hacer algunas cosas que quizás la puedo hacer en otro día, en otro momento, pero es que ese día tengo, sí, le encanta. Le encanta ver cómo los hijos no afilan su hacha. Le encanta ver cómo los hijos de Dios no se preocupan en afilar su hacha porque está simplemente envuelto en todos los quehaceres. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 22, nos dice la palabra. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los azadones. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ningún
ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Qué interesante esta historia. Los filisteos, para derrotar al pueblo de Dios, diseñó una estrategia que no tengan dónde afilar sus armas, para que cuando sea la batalla no tengan ni espada ni lanza. Esa fue la estrategia de los filisteos. En ese tiempo los filisteos tenían el control de la producción del hierro. Y iba a comenzar una batalla. Y usó esta estrategia. El pueblo de Dios no va a tener en ningún sitio, va a poder afilar ni su hacha ni su espada. Así que cuando vayamos a la guerra, tiene un 90% de que van a salir derrotados. ¿Sabe? De igual manera, Satanás ha diseñado una estrategia para nuestras vidas. Una estrategia para que nuestras hachas estén siempre sin filo. Sin filo. Satanás quiere cristianos que no toman tiempo para orar, que no toman tiempo para estar con la palabra, para meditar en la palabra, que no tengan tiempo para congregarse de forma constante. Eso es lo que está queriendo Satanás. Y de una forma u otra va a poner en tu camino muchas circunstancias donde te va a alejar, donde vas a descuidar tu hacha. Pero el Señor hoy quiere que como pueblo tú y yo recordemos la importancia de afilar nuestra hacha, de estar siempre preparado, porque el enemigo, eso es lo que está buscando de ti y de mí, que nos descuidemos, que nos alejemos, que no busquemos de su palabra, que no lo busquemos en oración, que no nos congreguemos. ¿Cuántas personas ha dejado de congregarse simplemente porque no le gusta el peinado de una hermana, o porque le quitan el sitio, o porque parece que la han mirado, porque se enfadan por cosas absurdas? Son estrategias de Satanás. Porque simplemente, si tú tienes tu hacha afilada, tú vas al hermano y puedes hablar con él y reconciliarte. Eso es tener el hacha afilada. Saber perdonar es tener el hacha afilada. ¿Cuántas veces has venido a servir al Señor, a servir en su iglesia, y debe de salir bendecido, has salido frustrado y encima con queja? Has venido sin tu hacha afilada. Por eso vas viendo los defectos. Por eso te alteras muy ligero, porque no has afilado tu hacha. Porque cuando venimos con nuestra hacha afilada y venimos a la casa de Dios, estamos trabajando para el Señor. Y surgen cosas también, y surgen quizás enfrentamientos, porque somos una familia y en la familia ocurre de todo, ¿verdad? Pero cuando nuestra hacha está afilada, somos capaces de encaminar las cosas para bien. Aleluya. Afilemos nuestra hacha, y con esto quiero ir terminando. Afilemos nuestra hacha. Afilemos nuestra hacha. Yo quiero que hoy te vayas en esta mañana con ese concepto en tu vida y en tu corazón. Pero para que lo pongamos por obra, iglesia, tenemos que afilar nuestra hacha cada día. No nos podemos permitir el lujo de trabajar duramente sin afilar nuestra hacha. No te puedes permitir el lujo de levantarte cada día sin afilar tu hacha. Porque en este mundo hay muchas cosas que nos pueden tirar o nos pueden desviar, nos pueden atraer, nos pueden distraer de lo que Dios quiere para con tu vida y mi vida. Y te puedo asegurar
que la estrategia del enemigo es que tú no hagas lo que tienes que hacer y se aprovechará de tu debilidad, se aprovechará de tu circunstancia para derrotarte, para destruirte. Como dice Juan, en el Evangelio de Juan 10:10, que él ha venido ¿para qué? Para robar, destruir y hurtar. Ese es el mismo plan de siempre. ¿Sabes? Satanás no es creativo. Siempre trabaja igual. Tiene las mismas estrategias. Por eso el pueblo de Dios tenemos que estar por delante de lo que el enemigo quiere hacer. Y tenemos que afilar, ¿el qué? Nuestra hacha. Dile al hermano que está al lado, si está dormido, pégale en el codo. Afila tu hacha. Porque el sueño también nos hace perder tiempo para afilar nuestra hacha. Así que si hay un dormilón, pégale fuerte y dile, afila tu hacha. Afila tu hacha. No vayas en derroteros. No hagas lo que no tienes que hacer. Afila tu hacha. Si estás viviendo en problema en este momento y no has visto que haya resultado, párate y afila tu hacha. Si estás sirviendo en el Señor y no ves productividad en lo que estás haciendo, párate y afila tu hacha. Si estás andando pero siempre estás en debilidad, siempre estás decaído, decaída, párate, afila tu hacha. Afila tu hacha. Si sigues viviendo con el mismo problema, un día, otro día, y eso ya te ha llevado a una desesperación, incluso a tener ansiedad, hoy te digo, párate y afila tu hacha. Afila tu hacha. Mira, hermano, un creyente que realmente ha tomado en serio, se ha comprometido con Dios y con su obra y comienza a afilar su hacha día tras día. Hermano, es un guerrero, es una guerrera para Dios. Y todos los que estamos aquí somos un ejército. Aleluya. Somos el ejército de Dios. Amén. El ejército de Dios. ¿Acordé de esa canción? El ejército de Dios marchando. ¿Van? Ahí vamos, marchando. ¿Pero cómo? Con nuestra hacha afilada. Con nuestra hacha afilada. Porque si no la tenemos afilada, recuérdalo, hay una estrategia de Satanás. Y es que tu hacha no esté afilada. Ya la sabes. Así que lo que tenemos que hacer, afilar nuestra hacha. Porque eso nos va a llevar a vivir una vida productiva, una vida en producción, en desarrollo, en crecimiento. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios. Y no quiero decir con esto que no va a ir todas las cosas bien, no. Pero somos capaces de vivir una vida, aún en medio de los problemas, de los dolores, pero en victoria. Y eso lo conseguimos cuando nuestra hacha está afilada. Que somos capaces de tener esperanza aún en medio de la enfermedad. Que somos capaces de tener fe aún en medio de la escasez. Que somos capaces de dar una palabra sabia en medio de un problema familiar, en medio de una circunstancia complicada. Y os estoy hablando en todo ámbito de nuestras vidas. Porque yo creo que el cristiano no es cristiano aquí solamente. Es cristiano en nuestro trabajo, es cristiano en las escuelas, es cristiano cuando vamos a comprar la carnicería, la frutita, somos cristianos en nuestra empresa. Y todo influye, todo influye. En el área que tú tienes, lo que Dios te ha dado, lo que tú estás haciendo, todo fluye. Todo influye, mejor dicho, todo influye. No podemos disociar una cosa con la otra. Y cuando realmente nuestra hacha está afilada, vamos a ver la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Ponte de pie. Sí, Señor.